¿Sí? Ahí. La sesión se está grabando, entonces después voy a estar alzando el material para que tengan ahí disponible después esta clase misma. Voy a silenciar un poco mi notificación aquí. Listo. Bien, como en la clase pasada dijimos, de que, o sea, estuvimos criticando con argumentos, con una argumentación seria, eh, la- el pensamiento filosófico. O sea, la filosofía es el pensamiento crítico. ¿Y qué sería el criticismo? Sería eso, sería justamente eso, criticar, o sea, ver las fallas que tiene una idea o un pensamiento. Y eso no, en el ámbito de la ciencia, la crítica es fundamental. ¿Por qué? Porque en la ciencia, el científico, ¿cómo trabaja el científico? ¿Cómo la gente cree que el científico, una cosa es lo que la gente cree que hace la ciencia y otra cosa es lo que la ciencia hace de verdad? Son dos cuestiones totalmente separadas. Un ratito, aquí quiero ver esto. Sí, listo. Bien, eh, ¿cómo la gente cree que funciona la ciencia? ¿Cómo, cómo la gente cree que funciona la ciencia? Uno cree que uno cree que el científico eh, tiene que demostrar algo. O sea, el científico encuentra un problema, encuentra un problema, tiene que buscar la solución y tiene que demostrar, demostrar que su solución sirve. Pero lo que la gente más cree que la ciencia hace es demostrar cosas. O sea, hacer ver que las cosas, eh, que uno tiene la razón. Pero ¿cómo funciona la ciencia de verdad? Realmente la ciencia busca solucionar, busca la solución de problemas. Pero cuando encuentra esta solución, la ciencia no busca demostrar, demostrar que su solución funciona. ¿Qué es lo que la ciencia busca? Busca los, eh, los problemas en la solución. Y esta es la cuestión. Los problemas. O sea, lo que el científico hace cuando él hace un descubrimiento y da una explicación de ese descubrimiento, él entra en la tarea de criticar la propia solución que él encuentra. O sea, él busca las fallas dentro de su solución. Una cosa es demostrar que algo realmente funciona, pero a veces la demostración también tiene problemas. Entonces, lo que la ciencia hace es criticarse a sí misma y y si esta solución logra mantenerse de pie aún con las críticas que se le hace, entonces se demuestra de que esa solución es muy confiable. Todo pasa por ese paso, eh, todo pasa por la cuestión de la crítica, de saber criticar, pero obviamente criticar con buena argumentación. Y la ciencia sobre todo
eh, le es muy útil este problema. Bien, pero hoy no vamos a hablar sobre eso. Hoy solamente vamos a hablar sobre la teoría del conocimiento, y también vamos a hablar de los problemas que hay dentro de la teoría del conocimiento. Y vamos a hablar también un poco sobre la filosofía de la ciencia, cómo funciona la ciencia en general. Una cosita bien cortita que no es exactamente no es una cosa muy práctica, pero ayuda mucho para ejercitar un poco el pensamiento filosófico. Más para eso sirve. Porque siempre hay ese dicho de que el cerebro, ¿cuál es el músculo más importante que tenemos? Es el cerebro. Entonces, ejercitar el cerebro. Y el ejercicio no es, uno no se ejercita para el ejercicio en sí, uno se ejercita para tener fuerza, agilidad. Y sobre todo en la universidad, ¿cuánta gente de nosotros ya escuchó eso de que uno, uno, uno cuántas personas dicen eso, de que uno estudia de balde en la universidad, de que, no sé, fulanito de tal es mucho más inteligente o sabe mucho más que un universitario recibido, etcétera. Y que uno llega a la universidad y uno no toca los temas que uno quiere saber de repente. No es tan interesante como uno piensa, o no parece ser muy útil, ¿verdad? Pero la cuestión está que en la universidad, los contenidos que uno ve en la universidad muchas veces no son contenidos que uno va a usar directamente, porque lo que es más importante para nosotros es el aprender a aprender. Esa es la función principal de la universidad, esa es la habilidad principal que ustedes deben cultivar, el aprender a aprender. ¿Por qué? Aquí están pidiendo el link. ¿Por qué eso sucede? Eh, por ejemplo, nuestro código civil o nuestro código penal también, que fue cambiado allá creo que fue 1998, si no me equivoco, nuestro código penal. Antes del 98 teníamos otro código penal, y los abogados que trabajaban con el código penal anterior tuvieron que aprender de nuevo, reaprender el litigio penal, completamente de cero, con la implementación del nuevo código en 98. Entonces, en el ámbito de la ley, donde todo cambia muy rápido, todo lo que ustedes estudian aquí en la universidad, en 6 años posiblemente ya no va a servir. Entonces, ¿qué es lo que realmente sirve? Es justamente eso, la habilidad de aprender a aprender. Y nosotros podemos practicar el aprender a aprender con cualquier contenido. El contenido se convierte en una excusa. Es solamente una excusa para que ganen la habilidad de poder aprenderlo. Y el abogado sobre todo tiene que aprender cosas, mucho volumen de información y muy rápido. No sé si aquí algún compañero, por ejemplo, si algún compañero de ustedes trabaja en el juzgado, por ejemplo, en el Poder Judicial, y les va a contar esa persona lo que son los expedientes judiciales. Muchos son finitos, son libritos muy finos, pero algunos son tomos gruesos, voluminosos, procesos que tienen incluso 3, 4 tomos gigantescos. Y eso el abogado tiene que agarrar eso, leer todo, entender eso, y de entender eso tiene que dar un parecer de repente a un futuro cliente.
Entonces, esa capacidad de leer mucha información, de procesar, de dar de devolver algo sólido, correcto, esa es una capacidad que uno puede adquirir en la universidad. Por eso existe cierta presión para que los estudiantes puedan leer bastante y aprender rápido las cosas. Pero y justamente un poco de nuestro tema de hoy es sobre eso, sobre el conocimiento. Justamente el problema que nosotros hoy en día en nuestra... Un poco de agua. Nuestra era contemporánea tenemos un problema y una ventaja y un problema. De que eh, la, la ventaja que tenemos hoy en día es que tenemos mucha información, toneladas y toneladas de información que están ahí presentes desde nuestros aparatos móviles, desde nuestros celulares, que uno entra ahí y puede consultar cualquier cosa, cualquier concepto, cualquier tutorial dentro en cualquier video del YouTube. Y uno puede hacer de todo, desde, no sé, construir una casa hasta aprender, no sé, a tocar el piano, cosas así. Uno puede buscar y el conocimiento está ahí. Uno solamente tiene que buscar y va a encontrar muchísimo de ese conocimiento libre, gratis. Solo hay que tener la conexión para acceder a eso. Obviamente es una gran ventaja que nos da esta era moderna. Pero también tenemos un gravísimo problema hoy en día, que es el filtro de esa información. Es tanta información, pero que mucha información no es correcta. Y mucha información se presenta de la manera correcta para que las personas consuman esa información. ¿Por qué las personas, y eso en esta pandemia se acentuó muchísimo, que es cómo se disemina las informaciones falsas sobre la enfermedad? Hay muchísima información falsa, muchísima gente que cree de todo, ¿verdad? Pero ¿por qué esa gente está diseminando eso principalmente por el Internet? ¿Por qué la gente disemina eso por el Internet? ¿Por qué se hacen videos? ¿Por qué se hacen textos de blog, etcétera? Viene en primer lugar porque a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nosotros nos gusta leer esas cosas, ¿verdad? Nos gusta nos gusta tener ese espíritu de lo que se llama del Contreras, de la contrariedad, de que nadamos contra la corriente, de que somos especiales. Aquí no le gusta sentirse especial, sentirse diferente, ser la persona que el profeta del pueblo que logra, que con su idea, que nadie nunca pensó que logra hacer algo maravilloso. Y uno ve de repente un video en el YouTube y cree, ¿verdad?, que esa es esa profecía que estaba buscando, ¿verdad?, ese don profético que tenía, ¿verdad? A todos nos gusta, ¿verdad?, tener ese pequeño poder dentro de nosotros. ¿Y por qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente produce contenido falso? La respuesta corta es para ganar dinero. O sea, mucha gente ve y consume eso, y eso genera, cuanto más se consume, el que hizo ese material, el que diseminó ese material, gana dinero encima de eso.
¿Cómo ganan dinero? Principalmente con publicidades. Si uno entra, por ejemplo, en el YouTube, de repente salta una propaganda de, no sé, de Coca-Cola ahí en tu video, en el medio del video. Esa publicidad, la Coca-Cola le pagó al YouTube para poner esa publicidad en tu video. Y un porcentaje de lo que la Coca-Cola pagó para que esté en el video se va al bolsillo del creador del video. La persona que hizo ese video se embolsa un porcentaje de eso. Obviamente no un porcentaje grande, pero se va a su bolsillo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? De que si yo quiero ganar mucho dinero con el contenido que yo creo, yo tengo que hacer cosas polémicas, cosas que generen mucha visualización. Cuanto más gente vea mi video, vea las publicidades que están dentro de mi video, eso me va a generar más dinero a mi bolsillo. Pero eso ¿qué provoca? Que eh, la información falsa, hay una competencia ahí de quién crea la mayor cantidad de información falsa para atraernos y que nosotros caigamos en esa trampa. Y para no caer en esa trampa, nosotros debemos estar preparados para distinguir lo que es falso, la información falsa, de la información verdadera y entender que existen mecanismos que generan lo que se llama el conocimiento. Una cosa es información, otra cosa es conocimiento. El conocimiento es completamente otra cosa. Entonces, para el filósofo, determinar qué es el conocimiento, para la filosofía, para la teoría del conocimiento, determinar qué es eso, es muy importante. Y para nosotros es muy importante saber, para determinar eso vamos a ver cuáles son los elementos básicos del conocimiento. La palabra conocimiento se puede usar de muchas maneras. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se usa de manera normal, ¿verdad? David sabe que la olla ha hervido. Y aquí tenemos esta palabra, sabe. Suyi sabe dónde está el compartimiento secreto. Sabe. Ramón sabe por qué se quemó la casa. El saber, el conocer. Pero de todas estas frases, a ver si gente que necesita el link. No, ya estamos todos. Pero de todas estas oraciones, no nos interesan todas las oraciones que tengan esta palabra saber. Sino que necesitamos una frase en particular o un tipo de oración en particular que es la oración del tipo del conocimiento, el llamado conocimiento declarativo. O sea, la oración declarativa. La oración declarativa es la que propone algo, expresa cómo es el mundo. Por ejemplo, tenemos aquí una oración de tipo declarativa. Por ejemplo, el gato está en el tapete. O sea, esta oración declara algo, o sea, te dice y uno puede aplicar el filtro, uno puede decir que esto es verdadero o esto es falso. Si uno dice que esto es verdadero, efectivamente hay un gato en el tapete. Y si uno dice que esto es falso, entonces no hay gato, no hay ningún gato en el tapete. Ahí estamos.
si es falso, no hay ningún gato en el tapete, pero vemos de que una oración declarativa puede ser verdadera o puede ser falsa. Otras oraciones como, no sé, cierra la puerta, podemos usar una oración como cierra la puerta. ¿Es esta un tipo declarativa? ¿Podemos decir que esto es falso o es verdadero? No se puede, ¿verdad? No podemos decir, ni tampoco sí, por favor. No podemos aplicar que sea falso o que sea verdadera. Entonces, para distinguir la oración declarativa, tenemos que pensar, ¿se puede decir que es falso o verdadero la oración que estamos viendo? Esa es la que distingue principalmente la oración de tipo declarativa. Eh, pero, pero también existe dentro de en, en este ramo, también para poder distinguir bien, podemos hablar de otro tipo de conocimiento que tampoco no es tanto de nuestro interés. En inglés, se llama el conocimiento tipo know-how, que significa saber cómo. Y los de habla inglesa usan mucho este know-how para indicar así que él sabe hacer. Él entiende cómo hacer. Esa persona entiende cómo hacer las cosas, entiende el know-how. Y ellos usan como si fuera el know-how, y usan como si fuera un verbo prácticamente. No es un verbo, pero ellos dentro de la estructura del idioma, ellos usan como si fuera un verbo. Literalmente es saber cómo, o llamado conocimiento, pero este es el conocimiento de habilidad. Por ejemplo, un conocimiento es que saber que París es la capital de Francia. Ese es un conocimiento, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, andar de bicicleta también es un tipo de conocimiento, pero es un conocimiento de habilidad, es un conocimiento de know-how, de habilidad. Ahora, saber que París es la capital de Francia no es un conocimiento de habilidad. Ese también podemos contrastar bien para entender bien qué clase de conocimiento estamos buscando. Dentro del conocimiento declarativo tenemos dos elementos que son muy importantes. Bien, el primer elemento es la verdad. La proposición que nosotros buscamos tiene que ser verdadera. Verdadera en el sentido, no tiene que ser tampoco lo que se llama infalible. No es una cosa de que es verdad porque yo sé que es verdad y no es nada más que la verdad, sino que en el sentido de que al conocimiento no le interesa las cosas falsas. Nosotros no podemos conocer las falsedades. Por ejemplo, en el ejemplo del gato. El gato, vemos el gato aquí. El gato está en el tapete, ¿verdad? Bien. Si nosotros vemos al gato en el tapete, entonces es algo verdadero, efectivamente. Y nosotros llegamos a conocer, conocemos que efectivamente hay un gato en el tapete. Pero si esto es falso, no hay un gato en el tapete. Entonces, si no hay gato, no podemos conocer que hay un gato en el tapete. ¿Entienden el problema? O la cuestión está que cuando algo es falso o mentira,
es imposible de conocer eso, si no es así realmente. En ese sentido, nomás la proposición tiene que ser verdad, porque nosotros no podemos conocer las falsedades. Pero tampoco no implica de que tiene que ser una verdad absoluta, que indiscutible. Se puede discutir, se puede argumentar. Bien, el segundo elemento que nosotros tenemos que tener es el elemento de la creencia. Creencia, eh, creencia en el sentido de... ¿Alguien quiere hablar? Pueden interrumpir nomás si tienen alguna duda. Bien, sentido, la creencia es, de cierta manera, esa fe en la ciencia, esa confianza que uno tiene en el conocimiento que adquirió. Uno puede, por ejemplo, leer en un libro, uno puede leer en un libro ahora. Eh, París es la capital de Francia. Vos lees eso en un libro. Pero vos, no sé si alguien tuvo esa gran suerte y de repente, ¿verdad? Uno tiene la suerte de ir a Europa, ir a París y efectivamente comprobar de que París es la capital de Francia con sus propios ojos, ¿verdad? O sea, ahí uno está con una certeza a 1000% de que realmente eso es cierto. Pero mientras que uno no vea con sus propios ojos, no sienta con plenamente con todos sus sentidos, que es la forma más confiable que nosotros tenemos de asegurarnos de algo es a través de nuestros sentidos. Mientras tanto, uno tiene que creer en ese conocimiento que adquiere, ¿no? De que Francia es de que París es la capital de Francia. Y eso ocurre, parece una locura, pero ocurre bastante. No sé si ya escucharon hablar del movimiento de esa gente que cree que la Tierra es plana, que tuvo un auge muy importante en el mundo. Gente que realmente cree que la Tierra no es una esfera, no es esférica, sino que es plana, como se creía en la antigüedad. Y eso, solo que esa gente de los terraplanistas tienen, el modelo terraplanista tiene un gravísimo problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ningún modelo que ellos inventaron no cabe el continente de la Oceanía. O sea, en el modelo terraplanista de la Tierra plana, la Oceanía no tiene sentido o medio no encaja en el modelo que ellos inventaron. Entonces, que ellos dicen, o que mucha gente dice, ellos dicen Australia, o sea, Australia no existe, ellos dicen. O sea, y ellos dicen realmente, de verdad dicen eso, que el continente de la Oceanía, ya donde está Australia, ese continente entero no existe. De que ellos, y uno puede decir, no, pero uno puede agarrar un avión e ir hasta allá, ¿verdad? Pero ellos dicen que no, que las compañías aéreas están mancomunadas y en realidad si vos te vas a un avión te lleva a otro lugar. Ellos nunca van a decir qué lugar es ese. O sea ¿y cómo vas a estar seguro de que un continente existe o no existe? Obviamente uno tiene que tener la convicción, la confianza o por eso en ese sentido de la creencia, uno tiene que creer en ese conocimiento que está diciendo. O por ejemplo, el ejemplo también de una consulta al médico, que creo que ya hablamos de eso, dimos ese ejemplo en la clase pasada. Cuando uno va al médico, el médico te receta ahí una cantidad de medicamentos, uno hace un estudio de laboratorio
Y ese papel te dice que vos tenés X problema, que tenés, no sé, los triglicéridos altos. ¿Y qué son los triglicéridos? Eh, ¿Cómo yo veo eso? ¿Cómo yo confío de que eso existe? ¿Será que no es también un complot de las farmacéuticas y de los médicos para sacar dinero de la gente y vender pastillas que supuestamente tratan los triglicéridos? Y en realidad los triglicéridos son invenciones de ellos. O sea, yo, yo no da para ver eso. Uno tiene que estar convencido, tener la creencia firme de que la ciencia médica no nos va a mentir en ese sentido, de que lo que el médico receta en ese momento, de que el resultado del laboratorio es una cosa creíble, de que es verdadera esa cosa. Es verdad y uno tiene que creer de que eso es verdad. En ese sentido, uno tiene que tener esa creencia. Pero tampoco no significa que uno tiene que estar siempre en lo correcto. Uno puede tener una creencia verdadera, pero estar correcto, pero aún así puede haber problemas en el conocimiento. La teoría no se completa solamente con la creencia verdadera. Bien, pensemos, para ilustrar eso, pensemos en un ejemplo. El ejemplo de un tribunal. ¿Qué es un tribunal? Un tribunal son tres jueces, nuestro sistema penal, ¿verdad? Por eso se llama tribunal, de tres. Tres jueces que le juzgan a una persona por un delito penal. Para este ejemplo, nosotros vamos a decir que el reo o la persona juzgada es culpable. El reo es culpable. Esa es la verdad que nosotros, no sé, mágicamente vamos a saber y estar firmemente convencidos. O sea, no es ni convencido, sino que es realmente así en la historia que estamos inventando aquí. El primer tribunal condena al reo. O sea, le condena. Él es culpable y el primer tribunal le condena. Pero le condena por sus prejuicios. En realidad me equivoqué, aquí tiene que ser prejuicios. Le condena por sus prejuicios. No le condena, o sea, los jueces estaban tan convencidos de que ese es culpable, su cara, Dios mío, así, su forma de vestir, su cara, su forma de hablar, lo que la prensa dice sobre esa persona. Uno tiene ya, el prejuicio es eso, formar un juicio antes de conocer, antes de saber, antes de entender lo que está sucediendo, vos ya tenés un juicio formado. Ese es el prejuicio. Y el tribunal ya tiene el prejuicio de que es culpable. ¿Cómo formó su prejuicio? No sé, por la apariencia de la persona, por lo que la prensa dice sobre él, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, que es no malo, bandido, etcétera. Entonces le condena, entonces ni se preocupó por escuchar ni ver las pruebas, no le interesó nada. Le condenó nomás, en base al prejuicio. Pero resulta que nuestro reo es culpable. O sea, ellos tienen una creencia, verdadera. Tienen una creencia que es verdad, que él es culpable. Y ellos aciertan.
está bien lo que ellos hicieron. Pero cuando vemos la historia de esa manera, hay algo que está mal, ¿verdad? Porque ¿por qué vas a juzgar algo por los prejuicios? ¿Por qué no le escuchás lo que la persona tiene para decir? ¿Por qué no le juzgás correctamente, ¿verdad? Y pensemos ahora en un segundo tribunal que va a juzgar a la misma persona. De nuevo, el reo es culpable. Sabemos que él es culpable. Pero este tribunal no se guía por los prejuicios, sino que se guía por una reflexión cuidadosa de las evidencias. O sea, escucha los testimonios, ve los documentos, las filmaciones, lo que haya ahí de evidencia formal, bien recibida, etcétera. Y del análisis de eso dice, esta persona es culpable, pero no le condenó en base a un prejuicio. Le condenó porque él, en base a la reflexión de esas evidencias. O sea, eso es lo que el conocimiento requiere. Requiere que nosotros, además de tener esto que es la creencia verdadera, nosotros debemos reflexionar si la manera en que nosotros obtuvimos ese conocimiento eh, se hace de manera meticulosa, cuidadosa. ¿Por qué nosotros tenemos que asegurarnos de que el conocimiento se genera así de esa manera cuidadosa? Principalmente para evitar depender de esto, depender de la suerte. ¿Por qué este tribunal que no escuchó las pruebas, que no estuvo relajado ahí en su silla, viendo el celular, durmiendo, etcétera, no le importó nada, no es nuestro reo, por más que era culpable? ¿Por qué ellos hicieron eso? Ellos no sabían, nosotros que inventamos la historia sabemos, ¿verdad?, que él es culpable. Pero los personajes, ellos no sabían que él era culpable. Entonces, ¿por qué ellos hicieron eso? Porque ellos decidieron entregarse a la suerte. Y el hecho de que ellos hayan acertado eso y realmente vieron, le condenaron a un culpable, fue por pura suerte. Entonces, lo que nosotros debemos buscar son básicamente dos intuiciones para evitar ese problema. La primera intuición es esto: buscar a lo que se llama la antisuerte. La antisuerte es huir de la suerte, no depender de la suerte, no depender absolutamente de la suerte. Verificar que nuestro conocimiento se obtiene, repetimos otra vez, creencia verdadera, la creencia verdadera que nosotros tenemos, verdadera, no proviene de la suerte. Tenemos que asegurarnos de que esto no proviene de suerte. ¿Proviene de qué? Proviene del trabajo, proviene de la reflexión, proviene de un método correcto. La teoría del conocimiento busca blindarse de eso a través de la intuición antisuerte. La segunda intuición que a nosotros nos interesa es la intuición de habilidad. ¿Cuál habilidad? Principalmente la habilidad cognitiva. En el ejemplo del tribunal. El primer tribunal
uno se imagina por qué estas personas actuarían de esa manera. Lo más normal y natural puede suceder es que estas personas no querían trabajar, no querían hacer su trabajo, querían simplemente relajarse mientras están ahí, no querían hacer bien su trabajo, porque el segundo tribunal, este tribunal realmente, el tribunal que sabemos que era culpable, pero el tribunal analizó, reflexionó, miró la evidencia, o sea, trabajó, usó lo que dijimos aquí, usó la habilidad cognitiva, utilizó su habilidad cognitiva para generar un conocimiento de que esa persona es culpable, no de prejuicios, no de evitar el trabajo, sino de buscar esa habilidad cognitiva de hacer eso. Eh, la, el método que usa el primer tribunal, eh, en realidad este método, en este ejemplo nomás, este tribunal logró, por pura suerte, logró encontrar la verdad. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué sucede si uno se relaja y no busca un método correcto de adquirir buen conocimiento? Lo que sucede es que esto genera un sinfín de errores. Cuando uno se basa solamente en prejuicios, lo más probable es que se tropiece con millones o decenas de falsedades, de cosas que no son verdaderas. El éxito depende mucho más bien de cómo actuó el segundo tribunal, que es a través del trabajo, la reflexión y a través del ejercicio de sus habilidades cognitivas. Entonces, repasando, ¿cuáles son esas dos intuiciones que blindan nuestra teoría del conocimiento? O sea, tenemos que tener creencia verdadera, pero esta creencia verdadera tiene que estar guiada por la primera intuición, que es la intuición antisuerte, que dice, si sabes tu creencia verdadera, no se debe a la suerte. No es suerte. La segunda dice, si sabes tu creencia verdadera, se debe a tus habilidades. Si uno realmente sabe, no es por la suerte y es por la demostración de sus habilidades cognitivas. Eso es algo muy importante. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Yo sé que es un poco difícil, no es fácil, no les voy a mentir. Pero lean y reflexionen y pueden hacer sus preguntas. Me falta una E aquí. Bien. Si no hay preguntas, vamos a seguir con el siguiente punto. Todavía sobre el conocimiento. La explicación clásica del conocimiento y el problema de Gettier. Como dije al principio de la clase, el conocimiento, todas las teorías filosóficas pasan por una revisión. Y nosotros también vamos a hacer una crítica a este tipo de conocimiento. Bien. Como vimos en la parte anterior, para que exista conocimiento, uno tiene que tener la verdad y tiene que tener la creencia en que eso es verdadero. O sea, uno tiene que tener creencia verdadera.
creencia verdadera, y falta un tercer elemento que es el elemento, una condición que es de la justificación. O sea, el por qué yo tengo esa creencia verdadera. Yo tengo que justificar el por qué. Esa es la tercera condición, que desde Platón ya tenía eso. Platón ya había desarrollado esa idea. Platón, que vivió como 300 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, de que para que se genere el conocimiento uno tiene que tener una creencia verdadera justificada. El conocimiento se genera de esa manera. Pero también uno puede, esa es la cuestión, ¿verdad?, que nosotros estábamos hablando, de que muchas veces se genera conocimiento al azar y aún así acierta. Aún así uno sale bien. Esto ocurre mucho principalmente con este problema del virus, del coronavirus, ¿verdad? Que, por ejemplo, muchos médicos explicaron ya de que existen personas que agarran la forma grave de la enfermedad y otras personas que tienen una forma muy leve de la enfermedad. La gran mayoría de personas que toman la forma grave son personas mayores, y las personas que tienen la forma leve son personas más jóvenes. Pero puede suceder de que una persona joven tenga la forma grave, y puede suceder que una persona una persona mayor puede tener la forma leve. Es perfectamente posible, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestro virus? De que mucha gente mayor, algunas personas de más edad, que tienen la forma leve, justamente estaban tomando ahí su menta y en el mate, y dice así: no, yo no me hizo nada porque yo tomo menta y en el mate. Pero esa es la cuestión, de que él tuvo la forma leve, no por la menta y en el mate, sino de pura suerte. Fue la suerte lo que le hizo. No fue ese conocimiento, no se genera de forma auténtica, sino que se genera por la suerte. La justificación que él da, esa persona da, es la pura suerte. Y eso genera mucha confusión sobre el problema de salud que nosotros tenemos, ¿verdad? De que muchas veces uno tiene una creencia verdadera, pero tiene que asegurarse de que esa creencia verdadera no es suerte. Y de ahí viene la justificación, de que uno tiene que justificar de manera creíble de que tu creencia verdadera es correcta. Bien, pero como nunca nada es fácil, nunca nada es fácil, vamos a ver de que en los años 80 se mostró de que esto no estaba bien, de que no, no es tan la teoría clásica, esta es la explicación clásica del conocimiento, de que esta explicación clásica tampoco no funciona. ¿Quién descubrió eso? Un filósofo norteamericano llamado Edmund Gettier. Edmund Gettier escribió un pequeño artículo de unas 2 páginas por ahí, en donde simplemente destruyó esto, arruinó toda la teoría clásica del conocimiento que venía desde 2300 años allá con Platón, ¿verdad? Él
en su artículo arruina otra vez esto y complica más las cosas. Bien, ¿qué, eh, ¿qué nos dice Gettier? O sea, en inglés no tuve tiempo de transcribir al castellano, pero esta figura que nosotros vemos aquí es Platón justamente. Este es Platón. El problema de Gettier. Y Platón le dice, el criterio para el conocimiento es justificación, verdad y creencia. Dice. Y Gettier, que este es el mismo, aquí nos dice, yo pienso que no. Dice, yo pienso que no. O sea, lo que Platón ya decía, él en 2 páginas arruinó totalmente lo que él decía. Bien, pero ¿cómo hizo eso? Bien, lo que él hizo fue crear algunos ejemplos, más bien contraejemplos de la teoría del conocimiento. La teoría, repitiendo, la teoría clásica del conocimiento dice que uno tiene que tener una creencia verdadera justificada, tiene que creer, eso tiene que ser verdadero y tiene que haber una justificación que te hace creer en eso, tiene que estar bien justificada. Entonces veamos los ejemplos, o sea, los ejemplos que Gettier mismo dio. No vamos a estudiar porque son ejemplos muy complicados. Entonces hay ejemplos más sencillos que nosotros podemos ver. Bien, este ejemplo, bueno, escrito por el famoso Bertrand Russell, este ejemplo es el ejemplo del reloj. El reloj en realidad es el reloj descompuesto. El reloj descompuesto. ¿Qué, ¿Qué dice el ejemplo? Eh, Imaginemos de que en nuestra casa, por la pared de nuestra casa, tenemos un reloj parecido a este, reloj de manecillas. Y ese reloj siempre nos dice la hora de manera muy confiable. O sea, no tenemos razón para dudar de la hora. O sea, nosotros miramos a ese reloj y formamos una creencia de que la hora que muestra ahí es verdadera. Esa creencia es verdadera porque todos los días vos te vas, miras el reloj y ves de que efectivamente esa es la hora. Formaste una creencia verdadera. Y esta creencia está plenamente justificada porque ese reloj siempre funcionó bastante bien. El reloj te parece muy confiable. Entonces tenés para saber las horas, para conocer las horas, el conocimiento, para conocer las horas, entonces vos tenés un medio que es una creencia verdadera justificada, que cumple las exigencias de la teoría clásica, la teoría de Platón. O mira el reloj, ve la hora que es y aseguro de que esa es la hora, tener una creencia verdadera que es justificada, que es muy confiable. Bien, entonces el problema viene cuando nuestro reloj termina, por ejemplo, termina la batería o se descompone. Una de las dos cosas. Justo termina la batería. Terminó de repente terminó a las 8, estaba aquí, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche terminó su batería. Entonces el reloj quedó marcando ahí las 8. Quedó ahí marcando las 8. Entonces vos te despertás y mirás el reloj que está parado, el reloj está descompuesto. Te levantás a la mañana, mirás el reloj y ves que marca a las 8. Y más o menos las 8 era la hora que vos solías mirar a ese reloj. Pero eh, eh, esa es la cuestión de que
el reloj por coincidencia, o sea, por suerte, está marcando la hora correcta. No porque está funcionando, sino que por suerte. Entonces uno tiene una creencia verdadera justificada, pero que vino de la suerte. ¿Y qué dijimos? De que el conocimiento tiene que huir, tiene que escapar de la suerte. Pero en este caso, esta persona dependió de la suerte para saber. Por suerte estaba mostrando la hora correcta. O sea, la teoría del conocimiento clásica falla ahí, porque es una creencia justificada, una creencia verdadera justificada, pero que generó conocimiento de la suerte, de la simples suerte nomás. Bien, el segundo ejemplo, el ejemplo de la oveja. Supongamos que tenemos aquí dice un granjero o una persona que mira al campo, su campo de ovejas habitual. Y todos los días mira al campo y sabe que tiene N ovejas en el campo, que se tiene 10 ovejas en el campo. Sabe eso, siempre conoce bien eso. Y todos los días mira y cuenta cuántas ovejas tiene, ¿verdad? Para asegurarse de que no le falta ninguna. Cuenta, uno recuerda 10. Ok, no hay problema. Todos los días hace eso y que, como en el caso del reloj, esa actividad se va convirtiendo en una creencia verdadera justificada. O sea, él cuando mira y ve sus ovejas ahí, está seguro de que esas son sus ovejas. Tiene la creencia verdadera justificada. Pero supongamos que nuestro granjero, lo que él mira aquí, esto, supongamos que a la distancia no es una oveja, no es una oveja, no es una oveja, que es, como dice, un perro con mucho pelo, perro lanudo, un perro muy, muy peludo. O que es alguna otra cosa, alguna piedra, que tenemos una piedra que se parece a lo lejos a una oveja, que más o menos tiene el color de sus ovejas. Pero la cuestión está que la oveja está detrás de nuestro perro o de nuestra piedra en forma de oveja. Y la persona ve y sabe que tiene que haber 10 ovejas y cuenta, 9, 10. Y tiene la creencia justificada, la creencia verdadera justificada de que hay 10 ovejas ahí y efectivamente hay 10 ovejas ahí. Él no falló. Eso es verdad. Eso es verdadero. Porque la oveja que le falta está detrás de la piedra. Aquí está. Es verdad. Pero aunque sea verdad, no es un conocimiento válido. ¿Por qué? Porque esto vino de la suerte. De que por suerte nomás la oveja estaba aquí. Por suerte. Entonces esa creencia verdadera justificada no generó un conocimiento verdadero. Tiene la creencia, es verdad, está justificado, aún así no genera conocimiento. ¿Por qué? Porque el que haya 10 ovejas en ese campo fue de pura suerte. O sea, uno puede crear su propia estructura del caso de Gettier, de cualquier cosa, a veces sucede, puede contar incluso cosas que le sucede a uno mismo.
Eh, como por ejemplo, a mí me sucedió de que yo tengo un vehículo de un color azul muy raro. Eh, un color muy extraño, ¿verdad? No, es un color casi único aquí en la región de entre Paloma, Puente y Catuete, ¿verdad? Casi no hay gente que tiene ese vehículo. Y el modelo de mi vehículo otra vez no es un modelo también muy común, ¿verdad? Entonces es un modelo incomún, un color incomún. Entonces me sucedió una vez de que una persona vio ese vehículo en Salto y me llamó a mí y me dijo, me preguntó a mí, ¿vos estás en Salto? No, yo no estoy en Salto, yo estoy en Paloma, pero si yo vi tu vehículo. Entonces esa persona tenía la creencia verdadera justificada. ¿Por qué? Porque es un vehículo, un modelo que muy poca gente tiene y otra vez, es un color que casi nadie no tiene. Entonces, por coincidencia, había un auto de ese mismo modelo y el mismo color raro otra vez. Entonces, ese conocimiento, en ese caso falló, ¿verdad? Pero puede suceder, ¿verdad? De que esa persona puede decir, no, eh, por ejemplo, si por suerte yo estaba en Salto y esa persona vio el vehículo, el mismo vehículo, pero en Salto. Entonces tiene una creencia verdadera justificada. O sea, esa es la estructura del caso de Gettier, de que uno obtiene un conocimiento verdadero, pero obtuvo en realidad de la suerte. Y el caso de Gettier es un problema eh, bastante serio, no es un problema para tomarse a la ligera. ¿Cómo nosotros vamos a huir de ese problema? O sea, cuando el artículo salió allá en los años 60, mucha gente dijo, bueno, si hay tres condiciones, ¿dónde están nuestras condiciones? Tenemos tres condiciones, ¿verdad? Para que el conocimiento sea auténtico. Tiene que ser, tiene que ser una, tiene que ser una verdad. Uno tiene que tener la creencia verdadera de que eso es creencia verdadera justificada. Entonces lo que hace falta simplemente es añadir, si tenemos uno, dos, tres, vamos a añadir una cuarta condición para que solucionar esos problemas. ¿Y cuál sería la cuarta condición? Hasta hoy no se encontró exactamente la cuarta condición. Pero algunas personas ya pensaron en una cuarta condición. Que, por ejemplo, Kate Lehrer añadió una cuarta condición, de que el conocimiento no tiene que venir de una suposición. O sea, no debe ser una suposición. ¿Cómo uno va a asegurarse de que no es una suposición? Y ahí volvemos a lo que les dije al comienzo, cómo la ciencia trabaja. La ciencia no busca una verdad, una creencia verdadera justificada. Busca las fallas, por más de que uno, ahí está el discurso otra vez del comienzo, por más que de que uno tiene una creencia verdadera justificada, aún así ese conocimiento puede estar equivocado. Puede estar correcto, puede estar bien, como el tribunal que condenó sin examinar, sin trabajar. Estaba bien lo que ellos hicieron, pero aún así no es un conocimiento válido. Lo que ellos hicieron no fue válido.
porque falta justamente encontrar ese examen en las fallas de nuestra creencia verdadera justificada. La ciencia entonces busca justamente arduamente encontrar dónde falla, dónde si yo no estoy diciendo cosas por suposición, por lo que se llama el lema falso. No es un lema falso, no se basa en un prejuicio o en una suposición. O sea, no tiene que haber eso para que escapemos de que nuestro conocimiento sea un caso de Gettier. O sea, la teoría del conocimiento es complicado, por eso justamente le dije al comienzo. No es algo fácil, pero algo necesario, ¿verdad? De que ver y reflexionar estas cosas. Bien, y por último tenemos la epistemología o la filosofía de la ciencia. ¿Qué es la epistemología? Se preguntaron. Quién sabe, mucha gente, primera vez en su vida que escucha esta palabra. Epistemología. ¿Qué es la epistemología? El recientemente fallecido físico y filósofo de la ciencia, Mario Bunge, argentino, un tesoro latinoamericano. Mario Bunge dijo que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica, su producto y el conocimiento científico. O sea, la epistemología lo que pregunta ¿es la ciencia válida? La forma en que yo pienso la ciencia es correcta, está bien. La epistemología se ocupa exclusivamente de la investigación científica, de cómo la ciencia trabaja. Y ahí nosotros podemos preguntar, ¿verdad? De eso preguntamos si lo que la ciencia nos dice es verdad. O sea, las teorías científicas son verdaderas. Bien, para entender bien esto, veamos el ejemplo de la astronomía griega, la astronomía antigua. No sé si alguien ya se fijó en el cielo nocturno, el cielo de la noche, para entender bien este ejemplo. Cuando uno mira un cielo despejado, ¿qué uno puede ver? Uno puede ver de repente ahí la luna, uno puede ver unos puntitos luminosos que uno identifica como estrellas, ¿verdad? Uno ve las estrellas. Y aquí podemos encontrar un otro caso de Gettier, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, apuntame, decime, apuntame a una estrella una vez. Ah, bueno, aquí hay una estrella, aquí hay una estrella, aquí, podemos apuntar varias estrellas. Ah, pero no no todos los puntos luminosos son estrellas. Algunos de estos puntos luminosos son planetas. Y lo que uno ve, planetas. Lo que uno ve no es una estrella, es un planeta. Uno de repente aquí puede estar el planeta Venus, aquel punto luminoso. Este punto luminoso puede ser el planeta, no sé, Marte. Algunos, o sea, la mayoría son estrellas, pero algunos puntos son planetas, lo que uno ve en el cielo nocturno. Solo que los planetas, como ustedes, como la mayoría habrá estudiado
habrá estudiado el sistema solar, ¿verdad? Me imagino que todos no entienden eso. El sistema solar, el Sol está en el medio y los planetas orbitan alrededor del Sol. Y tenemos un planeta, otro planeta y otro planeta. Aquí tenemos la Tierra y por ejemplo, es el planeta Venus, ¿verdad? Está más cerquita del Sol. Bien, solo que el planeta Venus gira de esta manera y la Tierra también sigue girando. Entonces, el cielo y otra vez el planeta Venus tiene una órbita menor, o sea, gira otra vez más rápido. Entonces, a la noche, cuando uno sigue noche a noche eh, el movimiento del planeta Venus, entonces el movimiento de este planeta es como si fuera como si el fuera y viniera, un movimiento de bucle, se va y vuelve, o sea, él hace un camino completamente sin sentido así, no tiene un sentido aparente. Mientras que una estrella, si uno sigue el camino de una estrella en el cielo nocturno, uno se da cuenta de que el camino de la estrella es siempre constante, de que uno fácilmente puede decir dónde va a estar la estrella en tal lugar a tal hora de la noche, porque su camino es muy constante. Mientras que el camino, la forma en que los planetas se mueven en el cielo nocturno es caótico. Y los griegos, eso era lo que se preguntaba. Y este círculo aquí es una representación de cómo los griegos pensaban que se movían los planetas. De que aquí en el centro obviamente está la Tierra, esta es la Tierra. Y los planetas se moverían en este sentido así, con, con bucles, lo que se llama. Ellos van y vuelven así, alrededor de la Tierra. Esa era la solución que ellos se imaginaban. Pero los griegos, esta astronomía desarrollada por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, esa era la manera en que ellos imaginaban o creían que funcionaba. Solo que ellos no estaban convencidos de que esto era verdad, sino que era una hipótesis, era algo que, bueno, de que puede ser que sea así. Y vamos a calcular, bueno, el planeta se mueve de esa manera, entonces vamos a calcular de que es así. O sea, lo que a ellos no les interesaba la verdad de los fenómenos. No les interesaba si era verdad o no, sino que a ellos simplemente les interesaba lo que se llama salvar la apariencia, las apariencias. De que vamos a tener una forma una explicación, pero es un tanteo. Puede ser que sea cierto, puede ser que no interesa, pero funciona. Vamos, salva la apariencia, la explicación. Es como si fuera una fórmula matemática. Entonces, el objetivo de la ciencia, de la astronomía antigua, de la astronomía griega y de la ciencia en general, la ciencia antigua, no era darnos la verdad, sino que salvar nomás la explicación. Darnos de que, bueno, puede ser así, bueno, esta es la explicación. Si te gusta, aceptar, si no te gusta, ¿qué se puede hacer? Y ya está. Eh, pero lo que cambió fue este señor Galileo Galilei en allá por el año 1600.
Galileo Galilei fue bastante famoso por descubrir las lunas, que otros planetas también tienen lunas. Él descubrió eso. Y Galileo Galilei en 1600 justamente estaba experimentando con telescopios. En la antigüedad, el telescopio, o sea, ese objeto que ayuda a ver grandes distancias, era una cosa muy importante principalmente para los militares, para las guerras, porque para imaginar si uno tiene conflictos militares en esa época, si uno puede ver a kilómetros de distancia que un ejército enemigo está intentando intentando entrar en la ciudad. Entonces, un telescopio es una gran ventaja militar para ver cosas en tierra o acompañar barcos, para ver cuando el barco llega, cuando el barco se va, si sucede algo a grandes distancias. Solo que Galileo tuvo la brillantez, en vez de apuntar a cosas de la tierra, él apuntó hacia el cielo nocturno. ¿Y qué es lo que él descubrió? Él descubrió que la luna tiene como montañas. Tiene, la luna era algo muy, muy semejante a la Tierra. Y los griegos y todos los demás creían que los planetas, la luna, eran cosas totalmente diferentes a la Tierra. Eran objetos absolutamente que no tienen nada que ver con la Tierra. Y Galileo vio que la luna no era muy diferente de la Tierra. Y él también descubrió que los otros planetas incluso tenían fases como la luna. De que el planeta Júpiter tenía lunas que orbitaban alrededor de él, de que los otros planetas también tenían lunas. Y esa fue la contrariedad de Galileo con la Iglesia Católica, porque lo que Galileo descubrió contradecía a lo que la Iglesia decía, de que la Tierra es muy especial, de que toda la creación, las estrellas, todo lo que el cielo nocturno es creado para la Tierra. Lo que Galileo decía que no, que los planetas, la luna es otra cosa muy parecida a lo que es la Tierra. Fue un conflicto bastante grande. Pero lo que Galileo inauguró fue la época del realismo científico. Como dijimos, a los griegos no le interesaba la verdad, no le interesaba la realidad del mundo. Ellos querían nomás salvar la apariencia. Pero Galileo nos dice de que no, de que la ciencia tiene que buscar la verdad, de que tiene que darnos la realidad, buscar la realidad. De que si la realidad dice de que la luna es un cuerpo muy parecido a la Tierra, de que no es una cosa tan especial como se creía, entonces es cierto. Entonces eso nosotros debemos creer. No debemos creer lo que las apariencias dicen, sino que lo que la realidad dice. Ese es el llamado realismo científico, de que el objetivo de la ciencia es proporcionar teorías que literalmente creemos que son verdaderas. Pero existe también otra corriente que es la corriente del antirrealismo científico. Dentro del antirrealismo, repitiendo, ¿verdad? El realismo dice que los conocimientos científicos corresponden a la realidad. Y el antirrealismo científico dice que quiere volver un poco a esa cuestión de los griegos y decir de que, bueno, la ciencia no puede decirnos toda la verdad, toda la realidad. Basta con darnos una explicación convincente. Basta que nos dé algo que está bien claro, bien convincente.
Tenemos el pensador norteamericano Vas Van Fraassen, que él crea dentro del antirrealismo científico un movimiento que se llama el empirismo constructivista. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos dice ese empirismo? De que uno no necesita creer de que la ciencia está correcta. Uno no necesita decir que es correcto lo que dice, sino lo que uno tiene que decir, bueno, si funciona, está bien. Ok, ¿verdad? Con tal que funcione, está bien. Pero si es correcto o no es correcto, bueno, ese no hay problemas. Bien, entonces tenemos dos corrientes. El realismo científico, que dice que las teorías científicas son verdaderas y explican la naturaleza de forma cierta, y el antirrealismo, que nos dice que las teorías no tienen que ser necesariamente verdaderas. Solo tiene que dar una explicación creíble, una explicación que nos convenza. Bien. Hasta ahí nuestra unidad. ¿Hay alguna pregunta sobre nuestra clase? Hola. Hay gente que está durmiendo, parece. No, profesor, no hay ninguna pregunta. Bien, gente. Eh, el- Toda nuestra clase, esta misma clase está grabada también en nuestra plataforma. Pueden repasar ahí. Está en la plataforma el material, el texto, que es el que dice que es el PDF. El PDF es un texto nomás. El texto está ahí con todo lo que dijimos ahí también. Está también alzado el PowerPoint que usé ahora. Y están los ejercicios de nuestra clase de hoy. Vean, hagan los ejercicios, tal vez no tengan preguntas ahora, pero cuando tengan las preguntas solamente tienen que escribir en nuestro grupo, ¿sí?